Shalom. ¿Cuál es el templo del Mesías, según lo escrito en la palabra del Eterno? Que se traduce como iglesia también. Si cambiamos y modificamos esa palabra que viene del griego por congregación o comunidad, también haría la diferencia. Porque hay muchas personas que se aferran a un lugar físico, pero ignorando que la palabra no dice lo mismo. Primero voy a empezar con el libro de Pedro, capítulo 2, que dice lo que es la piedra o la roca, según la escritura. Hablando del Mesías, dice: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para el Eterno escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio kadosh, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables por el Eterno por medio del Mesías. Entonces vemos que la piedra es el Mesías, y más adelante dice piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Entonces la roca o la piedra es la palabra del Eterno, y el Mesías es la palabra manifestada en carne que habitó entre nosotros. Entonces, ya teniendo en claro qué es la roca, voy a lo que muchos piensan que es la iglesia, pero cuando en la escritura dice algo distinto, muy diferente, sobre el templo del Mesías. En Mateo capítulo 16, el Mesías le hace una pregunta a sus discípulos acerca de qué dicen los hombres que quién es el Hijo del Hombre, o sea, él. Y ellos le respondieron: algunos creen que era el Bautista, Elías o alguno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y ustedes quién creen que soy? Y respondiendo Pedro, su discípulo, le dice: tú eres el Mesías, Hijo del Eterno Viviente. Entonces le respondió el Mesías: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice en esta traducción, pero sabemos que es una palabra de origen griego y la escritura original es hebrea. Podríamos decir comunidad, congregación, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces dice: yo te digo, Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y vimos que la roca es la palabra, y el Mesías es la palabra que se manifestó en carne. Es decir, que sobre su palabra, sobre lo que dijo, de que yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca que es su palabra restauraré mi comunidad, mi pueblo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque sabemos que tienen malas traducciones la Biblia porque tienen palabras griegas al haber sido modificadas por Roma. Entonces, en algunas escrituras más fidedignas al original, que está escrita en hebreo, dice: y restaurar su comunidad, su pueblo. No dice en la Biblia original, que es hebrea, iglesia. Por eso es que si cambiamos la palabra iglesia por comunidad o congregación, cambia mucho. Bueno, la roca siendo la palabra, sobre esa palabra que era el Mesías, que vino y se manifestó en carne, siendo la palabra del Eterno, vino a restaurar su pueblo. Entonces ahora vemos lo que es que sería el templo, según la palabra. En cuanto al templo, dice Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice: ¿no saben que son templo del Eterno y que el Espíritu del Eterno mora en ustedes? Si alguno destruye el templo del Eterno, el Eterno lo destruirá a él, porque el templo del Eterno, Yohei Bajei, es el cual sois
ustedes, santo es. La palabra nos dice que el templo somos nosotros. En 2 Corintios capítulo 6 dice: no se unan con yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Dice, porque qué acuerdo hay entre el templo del Eterno y los ídolos, porque nosotros somos el templo del Eterno viviente. Como Él dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Señor, su Elohe, y ellos serán mi pueblo. Entonces, había dicho que Él iba a habitar en nosotros, que nosotros somos el templo. En Romanos capítulo 12, versículo 4 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en el Mesías y todos miembros los unos de los otros. Corintios capítulo 12 dice: porque todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Mesías. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, que el Espíritu del Padre que habita en nosotros, siendo el templo, así como el cuerpo tiene varios miembros, nosotros somos el templo en el Mesías. Así como los miembros del cuerpo, cada uno cumple su función, pero son el mismo cuerpo, así también nosotros somos miembros del cuerpo del Mesías, porque en la palabra dice que el Mesías, Yahshua HaMashiach, es la cabeza, y que quien está con el Señor, un solo espíritu es con Él. Entonces el Espíritu del Eterno, del Padre, habita en nosotros, que somos su templo y parte del cuerpo del Mesías, cada uno cumpliendo su función como los miembros de nuestro cuerpo, porque dice que así como todos los miembros del cuerpo son un solo cuerpo, también el Mesías. Nosotros, siendo muchos miembros del cuerpo del Mesías, y nuestro cuerpo es el templo del Espíritu del Padre, el Espíritu Kadosh, porque dice en la palabra que el que habita con el Señor, un solo espíritu es con Él. Dice en Corintios capítulo 6, dice: pero el que se une al Padre, un espíritu es con Él. ¿O ignoran que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Kadosh, que sería el Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenéis del Padre, y que no son de ustedes? O sea que nuestros cuerpos no nos pertenecen sino al Padre, y es el templo de su Espíritu Kadosh, y somos miembros del cuerpo del Mesías, que es la cabeza de nuestro cuerpo, ¿se entiende? O sea, como cada miembro del cuerpo que nosotros utilizamos y cumple una función diferente, así nosotros, que somos parte del cuerpo del Mesías, cumplimos distintas funciones, y nuestro cuerpo es templo del Espíritu del Padre. Entonces el que está con el Padre, un espíritu es con Él. Quiere decir que nosotros, tanto como el Mesías, que es la cabeza del cuerpo, porque nosotros somos miembros de su cuerpo, como tenemos miembros de nuestro cuerpo, pero dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu y no nos pertenece sino al Padre, y que nosotros somos miembros del cuerpo del Mesías, por lo tanto Él es la cabeza del cuerpo. Entonces el templo no es físico sino espiritual, nosotros somos el templo del Espíritu. Por eso dice en Efesios 2, edificados
sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Yaxo Hamasía mismo, que es la palabra, como habíamos visto en la escritura. Es decir, con nuestro cuerpo siendo miembros y parte del cuerpo del Mesías, templo del Espíritu del Padre, nos vamos edificando ese templo que es nuestro cuerpo, porque si el que es con el Señor es un solo espíritu, todos como los miembros del cuerpo estamos unidos al mismo cuerpo que es en el Mesías, cada uno cumpliendo su función y siendo templo del Espíritu del Padre. Entonces no es un templo físico, sino espiritual, porque la palabra lo dice. Espero que se pueda entender, pero es lo que está escrito, no dije nada más que no esté en la palabra y sin sacar de contexto, teniendo en cuenta de que hay una mala traducción de la palabra iglesia que viene del griego y que sería congregación o comunidad, porque las escrituras sagradas fueron escritas en hebreo y la mayoría de las traducciones que normalmente se usan tienen un origen de escritura griega, entonces eso cambia bastante y muchos malinterpretan y se aferran a la idea de que la iglesia es un lugar físico cuando en la palabra nos dice que somos el templo del Padre y el que está con el Padre, un solo espíritu es con él. Nuestros cuerpos son el templo en el que habita el Padre. Y cuando a Pedro Simón, su discípulo, le dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, mal traducido iglesia porque es una palabra griega y no es sobre la roca, sino en él, que es la palabra, en la roca o la piedra, porque como dice, él es piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para el Eterno escogida y preciosa. Nosotros también como piedras preciosas edificados como casa espiritual. Entonces el templo no es físico sino espiritual, y en Efesios 2 dice que siendo la piedra principal del ángulo el Mesías, Yaxo HaMashiach, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo para el Eterno. Entonces en él, Mesías, todo el edificio bien coordinado va creciendo, o sea, nosotros que somos el templo. Y piedras preciosas es el Mesías para el Eterno y nosotros somos piedras vivas también para ser edificados como casa espiritual, y está en la palabra. Entonces nosotros siendo el templo espiritual del Padre vamos creciendo en el Mesías. Como la escritura misma dice, Él es piedra viva y preciosa para el Eterno. Y así nosotros también somos piedras vivas para ser edificados como casa espiritual. Está en la palabra. Por eso es que a su discípulo Simón Pedro le dijo que en Él restaurará a su pueblo, porque eso es lo que vino. Por eso dice, mis ovejas oyen mi voz, me reconocen, o como dice en Romanos 11, que hay que ser injertado en el olivo, y el olivo es el pueblo del Eterno. Pero ese es otro estudio. Entonces el templo es espiritual. Nosotros como edificio vamos creciendo porque nuestro cuerpo es el templo del Padre. Porque así como el cuerpo tiene varios miembros, pero todos son un mismo cuerpo, así nosotros somos miembros del cuerpo del Mesías, porque Él es la cabeza de la congregación de nuestro pueblo. Y está en la palabra todo. Por eso dice que el Mesías, Yaxo HaMashiach, es la piedra principal en la que vamos creciendo para ser un templo para el Padre, el Eterno. Porque somos piedras vivas, como Él también es la piedra principal, piedra viva y preciosa para el Eterno.
Pero es un templo espiritual y somos nosotros. Si no, vean lo que le dice el Mesías a la mujer samaritana cuando se ponen a conversar y ella le dice, veo que eres profeta. Y le dice, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde debe adorar. Y el Mesías le dijo, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Porque ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos, porque el Mesías era judío. Entonces le dice, ahora la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. El Padre es espíritu y los que lo adoren en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. La mujer samaritana le preguntaba dónde tenían que buscar al Padre, al Eterno, adorarlo. Si en Samaria, que fue la capital de las 10 tribus del norte de Israel, que fueron dispersadas, a las cuales vino a buscar el Mesías, por eso es necesario saber que había una división entre la casa de Judá, que era el pueblo del Eterno, y de los dispersos de Israel, que eran las demás tribus en donde estaba la mujer samaritana, que habitaban antes. Entonces le dice, ¿dónde tenemos que buscar al Padre? Y él le dice, ni acá en Samaria ni en Jerusalén, porque él le declaró que los que busquen en espíritu y en verdad, a tales adoradores busca el Padre, viendo que no existe un templo físico donde se tenga que buscar, porque en ese momento en Jerusalén estaba. Por último, para que quede claro que Él no vino a edificar una iglesia física, sino que nosotros somos el templo y Él es la piedra principal y nosotros somos piedras que van creciendo juntamente en un mismo espíritu en el Padre, porque somos templo de Él. Esteban, un discípulo que estaba lleno del espíritu del Padre, confrontó a los fariseos que no creían en el Mesías. Le dijo por David, el rey David, que dice, este halló gracia delante del Padre y pidió proveer un tabernáculo para el Padre de Jacob, o sea, el Eterno. Mas Salomón edificó casa, ese es el primer templo de Jerusalén. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano de hombres, como dice el profeta, se refiere a Isaías 66, que dijo el Padre, el Eterno, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? Dice el Padre. ¿O cuál es mi lugar de reposo? ¿No hizo mis manos todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes resisten siempre al Espíritu del Padre, como nuestros padres, así también ustedes, le dice, y lo apedrearon hasta la muerte. Las palabras los confrontaba, como no creían en el Mesías. Por eso dice que también fue piedra de tropiezo para varios, los que son desobedientes y no creen. Entonces vemos claramente que el Mesías no vino sino más que a restaurar su pueblo y que nosotros, siendo piedras vivas y Él la piedra principal, crezcamos para ser templo del Eterno, porque nuestro cuerpo es el templo del Eterno. Pero vemos claramente por la palabra que no existe nada como algo físico, sino que es espiritual. El templo somos nosotros. Bueno, espero que le haya servido. Bendiciones, shalom.